Yo creo que a estas alturas de la película todos tenemos muy claro que vamos hacia un mundo claramente más peligroso, con mayor probabilidad de conflicto, un mundo más violento si se quiere, ¿no? Y cuando vas hacia un mundo de ese tipo, lo que tienes que hacer es mirar atrás y ver con qué cuentas. Con qué cuentan tus fuerzas armadas y con qué cuentan tus aliados. ¿Qué te pueden aportar en conjunto? ¿Por qué? Porque como vengan mal dadas, de eso es de lo que vas a tener que tirar para garantizar tu seguridad y la de tus ciudadanos, que al final es lo que constituye el pilar fundamental del interés nacional. Ahora bien, ahora mismo estoy, como podréis observar por el entorno, en un lugar muy especial. Estoy a bordo del destructor Oscar Austin de la Marina de los Estados Unidos. Uno de los destructores que viene a reforzar la flotilla que mantienen en Rota, una flota muy potente que además va a ser reforzada pronto con otro destructor más, con lo que ya van a sumar 6 destructores, es decir, una fuerza naval muy potente, ¿no? Y eso es parte de lo que te aportan esos aliados, se esté de acuerdo o no con esas alianzas, pero el hecho es que esto es lo que te aportan estos aliados enviando y destinando este tipo de buques a una base como Rota. Y por eso me he preguntado cómo puedo yo transmitir lo que son estos buques y lo que aportan estos buques, y qué posibilidades estratégicas ofrece. Bueno, pues eso lo vamos a hacer en este vídeo, y para ello vamos a plantear un escenario muy sencillito. El escenario prácticamente para el que están aquí. Defensa de teatro del territorio europeo. Supongamos que se lanzan unos misiles, no vamos a decir que son nucleares, pero bueno, pongamos que se llega a una situación y se lanzan unos misiles sobre Europa. Un tipo de ataque y un tipo de armamento cada vez más popular, ciertamente. ¿Cómo gestionaría un ataque así un buque de estos? ¿Cómo puede ser que ese tipo de buque, que es tan moderno, este en el que estoy, que tiene capacidad de derribar misiles a velocidades supersónicas, luego tenga todo esto que parece casi de la Guerra Fría, ¿no? ¿Cómo viven aquí sus tripulantes? Porque eso es parte de la cuestión, ¿no? ¿Cómo van a estar preparados? Y a partir de ahí, sobre todo, el escenario es el siguiente. Si se lanzaran unas cabezas nucleares, objetivo Madrid, objetivo Barcelona, objetivo Cádiz, ¿qué haría este buque? ¿Y qué capacidad tendría para gestionar una amenaza de ese calibre? En definitiva, ¿cómo están protegidas nuestras ciudades debido a la presencia aquí, para empezar, de la US Navy? Aunque habría que hablar, por supuesto, del papel de nuestras fragatas y de nuestra Armada Española. Aunque bueno, como ahora estoy en un destructor estadounidense, pues toca hablar de esto. Así que eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Concretamente me invitaron a ir desde mi ciudad, Burgos, hasta Rota, en la otra punta de la península, y de ahí tomé un helicóptero Seahawk Romeo del 79 Escuadrón de Helicópteros de Ataque, conocidos como los Grifos, donde el jefe de la aeronave me prohibió terminantemente grabar nada, ya que el helicóptero estaba patrullando alrededor del destructor con sus sistemas de vigilancia encendidos, y ya sabéis, eso es alto secreto. Y entonces, al fin, aterrizamos en el helipuerto del destructor junto a un paquete de provisiones. Y eso significaba que me había embarcado al fin en el DDG-79, el destructor Oscar Austin. ¿Qué? ¿No estáis muy acostumbrados a ver gente en traje con una gorra? Procuraré no decir más tonterías, pero lo bueno es que esto me tapa la calvicie. Así que, la verdad, su nombre le va al pelo. A esta cosa la llaman Destructor, no engaña a nadie, y se llama así por su enorme potencia de fuego. Pero esta máquina de guerra sería capaz de parar una misilada nuclear sobre la península ibérica. O lo que es lo mismo, ¿cómo actuaría y podría este buque formar parte de una defensa eficaz, real, contra un ataque de misiles balísticos nucleares lanzados sobre Europa? Dicho de otra forma, imaginemos que, desgraciadamente, estalla algún tipo de guerra nuclear y los rusos o cualquier otro deciden lanzar un ataque nuclear sobre la península ibérica, donde hay claramente dos objetivos contra valor y un objetivo contra fuerza de obvio valor estratégico. Los dos objetivos contra valor serían nuestras dos ciudades de mayor tamaño, la ciudad condal, Barcelona, y la capital, Madrid. Y como objetivo contrafuerza, es decir, objetivo militar, la base naval de Rota, situada junto a nuestra querida Cádiz. Por tanto, ¿qué pasaría a bordo del Oscar Austin, de este destructor?
¿Y qué capacidad real tendría de intervenir y evitar esa andanada de misiles nucleares rusos? Pues de eso vamos a hablar hoy y de paso vamos a aprender el funcionamiento interno de esta maravilla de la ingeniería naval. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad interesada en asuntos militares en español y ahora ¡comencemos! Si esa situación llegara, todo pasaría a depender de la tripulación del USS Oscar Austin, de que sus marineros sean capaces de moverse a toda velocidad por el buque mientras este se zarandea y maniobra a toda máquina. El capital humano más importante serían los marineros veteranos, esos que tienen más día de mar que de tierra, esos a los que la experiencia les ha hecho desarrollar al máximo esa habilidad llamada pies de marinero. Es decir, esa habilidad que tienen los marineros para recorrer esas galerías pese a que haya muy poca luz, pese a que todo esté lleno de obstáculos y pese a que el buque esté en constante movimiento. Aunque a decir verdad, seguro que si tenemos una situación de ese tipo, a más de un marinero se le acaba atragantando la comida mexicana de la noche anterior. Y es que como hay tantos latinos, es fácil dar con el oficial logístico y que éste haya decidido amenizar la travesía con pequeños eventos culinarios organizados con mucho ingenio y sacando el máximo provecho del espacio que ofrece el destructor. Y seguro que más de un marinero se llevaría unas chocolatinas y comida en bolsitas para aguantar el día de patrulla, porque así es el ambiente real de un buque de este tipo. Pero ese día, a donde todos mirarían, es a ese rincón usualmente ignorado de la mesa vacía del comedor. Este peculiar rincón que se encuentra junto a la entrada del comedor sirve para recordar a los marineros de qué va esto, de guerra. De los compañeros que nunca regresaron e incluso del hombre que dio el nombre al destructor, ya que Oscar Austin fue un joven soldado que absorbió la explosión de una granada para salvar a sus compañeros, lo que le valió una condecoración y el nombre en un destructor de la US Navy. Así que el día en que llegue una potencial guerra nuclear, de alguna manera ese rincón volverá a cobrar sentido. Ese mismo día, el día del ataque, la inteligencia militar informará de que sus satélites, malwares y espías han informado de los preparativos rusos para un ataque. Así, ipso facto, el 60 Escuadrón de Destructores de la US Navy y la 41 Escuadrilla de Escoltas de la Armada Española recibirán la orden de zarpar a toda máquina y dispersarse en aguas del estrecho de Gibraltar con el fin de reforzar el escudo antimisiles que protege Europa. Y es que hay que recordar que, mientras todo esto sucede y la preparación de la defensa antimisil se establece, es probable que se produzcan operaciones de apoyo en favor del ataque nuclear, sabotajes y ciberataques. Unos matones de Rota, pagados por los rusos, le han dado una paliza a un marinero. Un equipo de Spetsnaz ha intentado infiltrarse en Rota. Un petrolero en medio del estrecho ha sufrido un bombazo. Y mientras, el submarino ruso de la clase Kilo ha desaparecido de todos los sonares y se ha parado en algún punto del lecho marino del estrecho. Y en ese instante es cuando se llamará zafarrancho de combate, habrá un contexto más general que solo el hecho de que haya que interceptar misiles de un ataque nuclear y todo el mundo tendrá que estar en sus puestos. Simultáneamente, aunque fuera de noche, los Seahawk de la US Navy empezarían a ir y venir del helipuerto cargados con toda clase de suministros urgentes, desde sedantes para los potenciales heridos, hasta depósitos de sangre para transfusiones, pasando por repuestos urgentes para la maquinaria o fármacos sedantes para anestesiar a los heridos, incluso algo tan sencillo como bolsas para cadáveres. Y por supuesto, botes llenos de píldoras de yoduro de potasio que protege el tiroides contra determinados tipos de radiaciones en caso de que se produzcan explosiones nucleares. En un contexto así, la 41 Escuadrilla de Escoltas española podría dedicarse a combatir las amenazas submarinas, en las que son especialistas, mientras que los norteamericanos se centrarían en la misión de derribar los misiles. Eso sí, en cualquier momento puede suceder que un equipo Spetsnaz dirija un dron marino suicida a toda velocidad contra el destructor. Al fin y al cabo, desde tiempos de la URSS, algunos de los mapas más precisos y más detallados son justamente los de Rota y los de Cádiz. Así que es muy probable que los rusos ya hayan planeado muy bien el negocio de intentar realizar sabotajes y acciones de este tipo para dañar la capacidad antimisil, en este caso europea. Es más, es fácil que la inteligencia rusa aproveche las escapadas de los marineros norteamericanos alrededor de la base naval para intentar reclutar a algún ingenuo que les facilite información sobre el estado de las defensas del buque.
Aunque bueno, probablemente no les resultaría tan fácil engañar a algún marinero de este buque, porque cuenta con una defensa muy especial contra eso y en cierto sentido muy sofisticada. Me refiero a su ancla dorada. Literalmente en uno de los lados del destructor podréis encontrar un ancla dorada. ¿Y por qué ese ancla protege a los marineros de la inteligencia rusa? Pues porque el ancla dorada solo se le entrega a los navíos que logran retener a sus marinos por más tiempo. Y no me refiero a que los secuestre, sino a que ellos se quedan por su propia voluntad. Es una manera que tiene la US Navy de premiar a los comandantes que retienen el talento de su personal. Y eso implica que el comandante Scott B. Burrell habría hecho un muy buen trabajo en este aspecto. Es decir, esto implica que el personal se queda más tiempo porque se siente cómodo, se siente verdaderamente bien con esa tripulación y por tanto tiene una mayor lealtad tanto a sus compañeros como a su jefe como al propio buque en sí. Y ojito, porque todo esto depende de muchos pequeños factores, depende que haya un buen oficial logístico que se preocupe por sus hombres y no solo por tener suficiente comida, sino porque ésta se combine de tal manera que amenice un poco los duros días, especialmente en alta mar. Pasa porque hay un capellán que al final es un sacerdote a bordo del buque y que podrá ser de una confesión religiosa o de otra, pero acaba siendo el auténtico psicólogo del buque. Y por tanto, con este tipo de personajes absolutamente claves y absolutamente increíbles, por cierto, de conocer, es como se forja una buena tripulación, se crea una buena sinergia entre los marineros veteranos y los novatos, y de esta manera la maquinaria humana de ese buque empieza a quedar bien engrasada. Puede que los rusos desplieguen, por ejemplo, y estamos imaginando mucho, cierto es, un dron kamikaze perfeccionado en la guerra de Ucrania desde cualquier punto de la costa, e incluso desde uno de sus submarinos, así que la amenaza puede emerger desde cualquier dirección. Por eso es vital que desde el helicóptero naval rastreen y monitoricen bien la zona para alertar al destructor de cualquier amenaza alrededor. Y si eso sucediera, el timonel en el puente de mando podrá recibir la orden de adoptar maniobras defensivas a toda velocidad, mientras que los dos artilleros de babor y estribor usarán sus potentísimos cañones automáticos de 25 milímetros Mark 38 para destruir ese dron kamikaze o cualquier cosa que se acerque en superficie. Así que ahora imaginároslo por un momento. Los españoles nos encargamos de eliminar las amenazas submarinas. Se acaba de destruir un par de drones kamikaze lanzado por los Spetsnaz rusos sobre este destructor. Entonces llega la alerta de lanzamiento de misiles rusos. Viene la primera oleada, pero ¿cuánto tiempo tardará en llegar hasta la península? Pues el tiempo estimado hasta su impacto en Madrid, Barcelona y Cádiz sería de unos 30 minutos. El tiempo estimado hasta su intercepción sobre la atmósfera sería de unos 15 minutos. Y el tiempo disponible para disparar el misil interceptor antes de que los misiles rusos se escapen, 7 minutos. Y entonces todo pasará a depender del jefe de sistemas de armas del buque y a rezarle a San Aegis para que detenga la misilada, la oleada que se acerca a la península ibérica. Y es que Aegis es un complejo sistema de software, hardware, sensores e inteligencia artificial de los años 80, todos ellos capaces de detectar y guiar misiles. Su sensor concretamente es un radar inmenso, el Spy-1D, que básicamente son esos enormes hexágonos ubicados estratégicamente en el piso superior del buque, la zona más secreta del destructor, en la que se hace la magia de la intercepción. La potencia de estos radares y otros sistemas que lleva el buque son tan grandes que ningún marinero puede estar arriba cuando están encendidos. De hecho, para poder subir arriba, mientras están encendidos, tendría que llevar un traje antirradiación muy especial. Es más, su potencia de emisión es tan elevada que estoy convencido de que si pusiéramos un dron o un teléfono móvil delante de ellos cuando se les pone a máxima potencia, fácilmente podría freírlo y hacerlo explotar. Es más, aunque el destructor se enfrente a una barrera de guerra electrónica a máxima potencia de un Krasuja ruso, por ejemplo, el Aegis, llegado el caso, puede aplicar la táctica del burn through, que básicamente consiste en aumentar su potencia al máximo, hasta superar en potencia cualquier otro sistema emisor de guerra electrónica. Es decir, el Aegis es casi magia, aunque bueno, siendo realistas no es magia, es ante todo un sensor ultra preciso para medir cómo se mueve un misil adversario, un radar por tanto, en este caso ultra preciso, y un sistema de misiles ultra precisos básicamente. Porque en el fondo interceptar un misil adversario es resolver una fórmula matemática muy sencilla. Ese viaja a tanta velocidad, mi misil viaja a tanta, ¿dónde tengo que interceptar?
Pero esa fórmula matemática es muy difícil de despejar si no haces una inversión tremenda en sistemas ultra precisos que permitan despejar la fórmula y las incógnitas de esa fórmula matemática. Pero tan problemático como tener un sensor ultra preciso es la logística, es tener suficiente munición para hacerlo. Y ahí está la otra gran pregunta: ¿cuántos misiles interceptores pueden llevar un destructor como este? Y por tanto, ¿cuántos misiles puede interceptar antes de quedarse sin munición? Porque una vez no tienes munición tienes que ir a puerto a recargar y no te va a dar tiempo. Pues el Oscar Austin tiene 64 pozos para misiles a proa y 32 pozos para misiles a popa, por lo que en teoría puede llevar hasta 96 interceptores de la saga Standard 6, capaces de interceptar los misiles balísticos a medio curso, cuando estén describiendo el apogeo de su trayectoria, el punto más alto de su trayectoria. Siguiendo la lógica de lo visto en Ucrania, podemos estimar que los rusos fácilmente pueden lanzar entre 100 y 200 misiles sobre toda Europa en una sola oleada, de los que pongamos que unos 10 o 20 se dirigirían sobre la península ibérica. Ahora bien, cada misil nuclear ruso puede contener hasta 3 cabezas nucleares, técnicamente conocidas como vehículos múltiples de reentrada. Así que el misil debe ser interceptado antes de que libere sus vehículos, justo después de trazar el apogeo, como digo, de su parábola. Y cuando llegue el momento crucial, el momento de interceptar esa oleada de misiles sobre la península ibérica, los misiles interceptores de los buques de guerra de los sistemas antiaéreos de media Europa estarán mirando al cielo y esperando el momento adecuado. Es más, al escudo antimisiles se le unirán las fragatas F-100 de la Armada Española, que también disponen del sistema Aegis. Esa noche, la noche de todos los tiempos, será un silencio sepulcral en el puente de mando del Oscar Austin y de decenas de buques de guerra de toda Europa y Norteamérica, con la esperanza de que los interceptores funcionen y detengan la primera oleada rusa. Los 10 misiles nucleares que se dirijan a Rota serán prioridad para los estadounidenses, así que uno a uno se interceptarán probablemente sin grandes problemas. Los 7 que se dirijan a Madrid irán hacia la zona de intersección entre Rota y Ferrol, por lo que los destructores norteamericanos en Rota y las fragatas españolas en Ferrol darán buena cuenta de ellos. En cambio, Barcelona, más alejada de Rota y Madrid, no es tan prioritaria para los estadounidenses, así que las F-100 españolas deberán derribar 2 de los 3 misiles nucleares rusos restantes. Sin embargo, pongamos que un último misil nuclear libera varias de sus cabezas nucleares a tiempo. Y vamos a imaginar que hay un ciberataque sobre los sistemas de satélites rusos, se toma el control de los mismos y se les manipula para que emitan información errónea que provoque que esas cabezas nucleares se desvíen y no caigan, en este caso, sobre Barcelona. Y al fin, ese día, llegará el amanecer, con las primeras luces de la bahía de Cádiz en el horizonte y una fina lluvia. El destructor regresará a puerto. Será saludado por el resto de los marinos de guerra de Rota y echará las amarras sobre los puntos de amarre del puerto para recargar los pozos de misiles y reiniciar la patrulla. Todo ello mientras, en este caso, la OTAN lanza su contraataque nuclear tras haber, idealmente, frenado la primera oleada de misiles balísticos rusos, intentando no darles tiempo a que haya una segunda. Bueno, este vídeo tiene mucho de imaginativo y de fantasioso. He intentado crear un escenario mínimamente realista que nos permite imaginar cómo se haría todo esto y que tenga un final feliz. Obviamente una guerra nuclear es algo muy improbable, pero si llegamos a tener alguna situación de ese tipo, es cierto que este tipo de destructores, en combinación con las fragatas F-100 de la Armada Española, están aquí para desempeñar un trabajo fundamentalmente de interceptación de misiles. Y es cierto que en el caso de España, los 3 blancos principales, podríamos sumarle quizás alguna base aérea y desde luego Lisboa, pues son los principales blancos de cualquier ataque nuclear. Pero lo importante aquí es ver cómo funciona un poco un destructor por dentro, la importancia de la logística, de que tenga esa aparente tontería del ancla dorada, porque si la tripulación está al descontento, si la tripulación no está bien adiestrada, no está bien preparada, pues es cuestión de tiempo que las cosas fallen y que cuando necesitas a todo el mundo preparado para algo tan difícil como una intercepción, fallen cosas, ¿no? O al menos así lo veo yo. En todo caso, muchísimas gracias a todos por estar ahí, espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Quisiera darle las gracias a la tripulación del Oscar Austin por darme la oportunidad de conocerles, de estar con ellos. Tendréis más vídeos en el futuro sobre entrevistas que he hecho a miembros de la tripulación. Por lo demás, nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí
y hasta otra.